hacer es un hexágono igual como este, ¿eh? Aquí en este caso tengo un cuadrado y aquí tengo un triángulo. Esto puede ser para hacer, por ejemplo, un tornillo, que no tienes hexágono para hacer la cabeza del tornillo, pues coges un trozo de material, haces primero el hexágono y después ya, una vez tienes el hexágono, puedes hacer el tornillo a la medida que quieras. Este es el dispositivo que he fabricado yo mismo aquí en este garaje, con un pequeño torno que tengo. Está por la parte de abajo, está mecanizado. Estos son los tetones guía y estas ranuras son para los engrasadores que tiene el carro longitudinal, porque sobresalen un poquito, y este agujero es para la cola de Milano del Chariot. Esta pieza es el soporte de la mordaza que va puesta en el Chariot con esta pieza, y con estos tornillos se bloquean. Este es el tope de la pieza a trabajar. Y estas dos piezas son las que forman el divisor. Tengo tres divisiones, como podéis ver están marcadas por agujeritos, y con este tengo 36, 14 y 40 divisiones en las tres, y puedo hacer del 1 al 10 todas, el 12, 14, 18, 20, 36 y 40 divisiones, me salen con esas tres. Y si faltan más divisiones, pues es muy fácil, con poner un papel ya dividido aquí con cinta adhesiva, y con eso consigues todas las divisiones que tú quieras. Estas son las divisiones que tengo en la rueda ahora, en este momento. Voy a desmontar el Chariot y aquí montaré el dispositivo fresador. Los tornillos. Esto es el centrador del Chariot, que lo pongo aquí. Pues ahora voy a montar el Chariot, pero primero tengo que poner el soporte el soporte que es el soporte de la mordaza, y va aquí. Vale, pues voy a montar el soporte
de la mordaza, aquí justo donde va el portaherramientas del torno. Bueno, ya lo tengo colocado, el soporte de la mordaza, y lo coloco en el dispositivo fresador. Como tiene un poquito de holgura de lateral, con estos tornillos lo ajusto, lo pongo a tope hacia el otro lado y ajusto los tornillos. Este lo aprieto y este otro lo ajusto para que resbale el charrio sin juego. Como tiene que subir y bajar el charrio, pues lo ajusto ahí. Tiene una pieza de nylon para que haga un buen roce, y este otro es de bronce. Bueno, pues ya tenemos aquí. Solo me falta montar la mordaza. Bueno, esta es la mordaza, y este es la pieza esta me sujeta la pieza que voy a trabajar, y es muy útil porque con eso la pones aquí, así, así y aquí, y aprietas este tornillo y te sujeta la pieza muy bien, y aparte consigues un asiento perfecto de la pieza que vas a trabajar con la mordaza. Es muy útil. Con los mismos tornillos de sujetar la mordaza, sujeto el tope de la pieza que se va a trabajar. Esto también es de vital importancia tenerlo. Y esto forma parte del divisor, que también lo sujeto con los mismos tornillos de sujetar la mordaza. Esta es la pieza que vamos a trabajar. La tengo refrentada porque así es mucho más fácil el que quede centrada sobre el divisor. Este sería el divisor. Como podéis ver, tiene 3 tornillos que lo puedes ajustar al diámetro que quieras. Desde 0 a 38 milímetros puedo poner el diámetro que quieras con este sistema. Es muy útil esto. Y para que quede centrado, lo pongo encima de esa tabla y dejo caer la pieza.
dejo caer la pieza y eso está perfectamente sentado, y ahora pues apretaré los tornillos. Ya está, ya la tenemos colocada. Aunque no quede perfectamente centrada, da igual, no influye para luego la precisión del que hagas en el fresado. Con estos 3 tornillos se sujeta ahí perfectamente. Coloco aquí la pieza. La pongo en la mordaza, la pongo a tope, que ya lo tengo regulado el tope con este tornillo, ajusto la mordaza y ahora coloco esta pieza. Esta pieza es fundamental para la sujeción de la pieza que tienes que trabajar. Este tornillo lo ajusto y aprieto la mordaza. El divisor ya lo tengo marcado en 6 divisiones, porque vamos a hacer un hexágono. Y ya lo tengo, la aguja ya me señala a la primera división. La tengo aquí, la segunda estaría aquí, la tercera aquí, la cuarta aquí, la quinta aquí, la sexta aquí y ya está. Esta es la fresa que voy a utilizar para hacer el fresado. Era con el mango cónico, pero a mí me resulta más práctico cogerla en el plato universal del torno. ¿Y qué hice? Pues le hice un casquillo con el interior cónico para la fresa y con el exterior cilíndrico para poderlo sujetar en el plato. Pues ahora coloco aquí la fresa . Es una señora fresa, pero este torno la lleva de maravilla. Tenemos que cambiar de posición. Aflojo un poquito el soporte este y aflojo la mordaza y giramos la pieza hasta la siguiente división. Ahí.
apretamos la mordaza y apretamos el soporte que nos sujeta la pieza. Y volvemos a hacer otra división. Bueno, pues la pieza ya la tenemos terminada. Bueno, pues la pieza ya la tenemos terminada. Si la pieza tuviéramos que volverla a tocar, porque nos falta un poquito, no hay problema. Se puede poner en el fresador todas las veces que quieras, mientras nunca muevas el divisor. Esa es una gran ventaja, que puedas poner y sacar la pieza y siempre se mantiene perfecto todo. También os digo que esto es acero inox, por lo tanto bastante duro, ¿eh? Esto es un imán. ¿Ves? Esto, pues si no tenéis hexágono y necesitáis hacer un tornillo, es cuestión de coger un trocito de material más largo para poder hacer primero el hexágono, y a partir de aquí ya podéis hacer el tornillo a la medida que quisierais. Lo único, pues tendréis que cortar lo que os sobra. Pues aquí tenemos otras piezas que he hecho en otras ocasiones. Aquí tenemos un triángulo, aquí un cuadrado, aquí el hexágono también, aquí dos caras, y luego pues chaveteros, eso ya lo normal, pues se puedan hacer chaveteros. Aquí tenemos dos chaveteros y bueno, ya podéis ver todo lo que se puede hacer. Las divisiones son infinitas, puedes hacer todas las que quieras sin problemas.